Hola a todos, a todas, a todes. Soy Armando Bartra, soy académico, soy investigador y soy sobre todo, en la medida de lo que puedo, un militante del movimiento social y una gente de izquierda y una gente comprometida con la Cuarta Transformación. Y por lo tanto, con el debate de los grandes temas de la Cuarta Transformación, que a lo largo de 5 años y muchos años atrás también, aunque no hablábamos todavía de la Cuarta Transformación, nos ocupan. Y creo que inevitablemente al arrancar el último año de este sexenio y acercarnos al momento crucial de un cambio de gobierno que estamos seguros será a favor de la Cuarta Transformación y que tendremos de nueva cuenta un gobierno de izquierda, en este caso una presidenta. Esto es una convicción, cuando menos para mí. El tema no es entonces si vamos o no vamos a ganar las elecciones. Creo que las vamos a ganar. El tema no es ya ahora a estas alturas, porque ya está definido quién va a ser nuestro candidato, en este caso una candidata, Claudia Sheinbaum, y quién va a ser, por lo tanto, nuestra presidenta, que va a ser Claudia Sheinbaum, sino temas que tienen que ver con el proyecto, temas que tienen que ver con el contenido, temas que tienen que ver con lo que Claudia, para usar ya de una vez fórmulas que ella ha empezado a difundir, a popularizar, lo que ella llama el segundo piso de la Cuarta Transformación, ¿no? Que veníamos mencionando ya desde hace meses como la segunda etapa de la Cuarta Transformación. Y esto, por fortuna, creo que ha sido materia de debates en las últimas semanas, en los últimos meses, diría yo, eh, a lo largo de este año, a lo largo de una buena parte de este año que está a punto de terminar. Y es que enfrascados como estábamos en el tema de cómo se iban a definir las candidaturas, enfrascados como estábamos en el tema de quién iba a ser el candidato o candidata y si las encuestas funcionaban o no y si a quién nos íbamos a enfrentar por el lado de la derecha, todos estos temas que nos ocupaban mucho y que nos siguen ocupando y nos siguen preocupando, yo creo que por un rato largo habían ocultado, habían oscurecido el tema de los contenidos. Lo que queremos es ganar esta elección y continuar la Cuarta Transformación, porque hay una serie de tareas pendientes, porque la esperanza se mantiene, pero la esperanza hay que darle contenido, hay que darle carne perpetuamente, constantemente, y hay pendientes, pendientes de esta primera etapa como sabíamos que los iba a haber. Hay avances enormes, hay avances que en cualquier balance nos muestran una situación muy, muy favorable y satisfactoria, pero hay también pendientes, hay tareas por realizar, hay insatisfacción de ciertos sectores que quieren otras políticas que han estado ausentes o que quieren profundizarlas, que ya han estado presentes y quieren precisarlas y reorientarlas. Es decir, tenemos mucho por hacer y por fortuna, decía yo, en el último año, sobre todo en la segunda mitad del último año, tuvimos un ejercicio que yo creo que es inédito en este país y sin duda es inédito para un partido reciente, que es el partido Morena, que es el partido que hoy gobierna. Y es convocar a la ciudadanía a discutir, convocar a la ciudadanía a debatir, convocar a la ciudadanía a que hiciera balances de la situación en la que estaba viviendo, que hiciera diagnósticos de la problemática que tenía y que hiciera propuestas, propuestas que iban desde los problemas de carácter estratégico más visionarios hasta las cuestiones inmediatas de cómo resolver el problema de la barranca junto a la que uno vive y en la que hay basura. Preguntarle a la ciudadanía qué es lo que quiere, por dónde, cómo ve el camino, cuáles son las tareas que hay que realizar, plantearle a la ciudadanía cuál es el proyecto para la segunda etapa de la Cuarta Transformación. Y eso es algo que por fortuna hizo Morena, porque era un encargo, porque era una tarea y que había planteado el Congreso, el último Congreso, pero que se estaba posponiendo extraordinariamente. Había una comisión que tenía que ser nombrada en el Consejo Nacional, comisión que no se nombraba, que no se nombraba, se iban pasando los meses y los meses, y la comisión tenía la tarea de formular el programa, y no solo de formular el programa, sino de entregar ese esbozo de programa, ese boceto de programa al candidato o candidata cuando éste fuera definido. Y no se avanzaba en ello. Finalmente se tomó la decisión de formar la comisión, finalmente se formó la comisión, y la comisión tomó una decisión que me parece extraordinariamente afortunada, que es plantearse el tema del programa no como la labor de un grupo calificado de expertos, de economistas, de sociólogos, de politólogos, de conocedores del medio ambiente, de gente experta en cuestiones de pobreza, etcétera, eh, porque los expertos, las personas calificadas, no pueden sustituir de ninguna manera la percepción que se necesita de las necesidades que tiene la ciudadanía. Necesitamos preguntarle a la gente por dónde hay que ir,
y entonces construir el proyecto. Y esto se hizo durante varios meses, se hizo una consulta, una serie de foros, como con 20 temas, que no solamente se desarrollaron en la sede central, como tenía que ser, en la sede del Instituto de Formación Política, que era el que tenía el encargo de operativizar esto que estaba impulsando la comisión, sino que se realizaron en los distritos de este país, en todos los distritos de ese país. Puedo decir, me consta, no vi todos los distritos sin duda, pero me consta por información y por aquellos en los que estuve presente, que participaron cientos de miles de personas debatiendo cuál debía ser el segundo piso de la cuarta transformación. Cientos de miles de personas, no discutiendo un día, un rato, sino discutiendo varias horas, varias veces. Cada 15 días había reuniones sobre temas diferentes y la gente participaba y la gente participaba sin necesidad de tirarle línea, la gente participaba sin necesidad de decirle qué es lo que tenía que responder, porque la gente tenía mucho que decir. Esto ya se hizo, de ahí salió un proyecto, de ahí salió un documento, este documento ya lo tiene Claudia y esto es un avance extraordinariamente importante. Creo que por primera vez Morena movilizó a la ciudadanía no en torno a una elección, no en torno a un candidato, no en torno a una llamado del presidente que nos dice hay que movilizarse para ver si estamos o no de acuerdo con enjuiciar a los presidentes neoliberales que cometieron crímenes contra el país y llama a votar o llama a movilizarse o tenemos que definir si queremos o no queremos que continúe el gobierno al frente y entonces la revocación de mandato y otra vez nos movilizamos. Pero en este caso Morena se movilizó sin que fuera una consigna del observador y sin que fuera una movilización de carácter electoral. Fue una movilización ciudadana en torno al proyecto de país que queremos y esto, repito, es celebrable. Ahora, esto ha terminado en su primera fase, en lo que tenía que proceder por parte de la Comisión del Consejo Nacional, antes de que hubiera un candidato o candidata que ya fuera claramente la responsable o el responsable de conducir la última parte del proceso hacia el periodo ya de la campaña electoral y de la elección. Y ahora ya tenemos ese candidato, ahora ya sabemos que va a ser Claudia, y Claudia ha empezado a accionar ahora nombrando una comisión diferente de la comisión del Consejo, una comisión más bien ciudadana que ha emprendido un proceso de diálogos que va, creo yo, a continuar y profundizar lo que había hecho la comisión en una primera etapa. Todo esto es plausible. Y quisiera terminar esta breve intervención planteando algo que luego resulta que a pesar de que todos estamos convencidos de que debe haber una segunda etapa de la cuarta transformación y luego una tercera y luego una cuarta, y que esta debe ser el segundo piso y que debe radicalizar los avances que ya tuvimos y perseverar en los aciertos y corregir los errores, pero luego pareciera que el debate es ¿queremos ser más de izquierda o queremos ser menos de izquierda? ¿Claudia va a ser más de izquierda que Andrés Manuel o por el contrario va a moverse hacia el centro? Debe moverse hacia el centro para poder ganar sectores de la población que hoy están alienados. Por el contrario, debe perseverar y profundizar en la izquierda. Discusión que me parece muy interesante, pero que yo quisiera plantear de otra manera. Cuando vemos que hemos terminado, estamos por terminar, nos faltan unos meses para concluir este primer sexenio, esta primera etapa de la cuarta transformación, este gobierno que ha sido extraordinario y que no estoy aquí haciendo el balance ni pretendo hacerlo en unos minutos de Andrés Manuel López Obrador, lo que encontramos son, primero, avances extraordinarios, progresos extraordinarios, que a su vez muestran debilidades e insuficiencias. Y voy a poner dos o tres ejemplos. Tenemos, por un lado, la última información que presentó Coneval, basada en datos INEGI, de que se había reducido la pobreza, de que en condiciones extremadamente difíciles, después de haber pasado una pandemia, enfrentados a una situación inflacionaria extraordinaria, que se come el valor adquisitivo de la moneda, sin embargo, se había reducido la pobreza en este país y que no solo se había reducido la pobreza, sino que se había hecho más corto, se había reducido la brecha que separa a los ricos de los pobres, es decir, había una menor diferencia entre ricos y pobres. Las dos noticias son excelentes. Qué bien que así fue, qué bien que los datos duros, los datos de INEGI, los datos procesados e interpretados por Coneval, nos llevan a pensar que en este país, finalmente, y a pesar de las dificultades, se ha logrado una reducción de la pobreza. Vamos por buen camino. Sin embargo, ¿qué es lo que se oculta detrás de eso? Primero, que la pobreza sigue siendo monstruosa, el número de pobres en este país sigue siendo enorme y la pobreza no es algo que podamos aceptar. Tenemos que estar felices porque la pobreza se reduce, tendemos, pero tenemos que estar muy preocupados porque la pobreza sigue siendo la situación de un tercio de la población de este país y no es que más. Pero hay una preocupación todavía mayor
que luego se ocultó en torno al tema de que se había reducido la pobreza y la brecha, y es que la pobreza extrema no disminuyó. Los pobres extremos, es decir, los pobres entre los pobres, siguen ahí y no han reducido su número. Tenemos el mismo nivel de pobreza extrema que teníamos. Es decir, los programas de desarrollo social, los programas de combate a la pobreza, no están llegando a los pobres extremos. Y esto es algo que debe preocuparnos, porque qué bien que los programas sociales, que en este sexenio se han incrementado en monto y en cobertura extraordinariamente, estamos hablando, por ejemplo, de programas universales como el programa de adultos mayores, sin embargo, no están llegando debidamente a los pobres extremos. Los pobres más pobres de este país siguen todavía marginados de los programas sociales o no suficientemente impulsados, favorecidos, promovidos por los programas sociales. Entonces, la buena noticia, se ha reducido la pobreza, debiera llevarnos a una preocupación. ¿Cómo seguimos profundizando esta reducción de la pobreza y cómo llegamos a los pobres extremos a quienes no estamos llegando? Segundo, se ha combatido la pobreza extrema en el campo, se ha combatido la pobreza extrema en las comunidades campesinas, en las comunidades indígenas, en el sureste del país, donde en términos relativos hay más pobres, lo cual es importante. Ahí se han dirigido los programas y ahí se le ha dado prioridad a la inversión pública, lo cual es importante. Sin embargo, se nos olvida algo que está en los datos, y es que la mayor parte de los pobres de este país no están en el campo, que la mayor parte de los pobres de este país no están en las comunidades campesinas e indígenas, que la mayor parte de los pobres de este país no están en el sureste, que la mayor parte de los pobres del país están en las ciudades. En números absolutos, la mayor parte de los pobres de México están en las ciudades. Una proporción enorme de los pobres de este país están en la zona conurbada de la Ciudad de México o de la zona metropolitana. Ahí están una enorme cantidad de pobres. Y no tenemos programas para esos pobres en grado suficiente. Focalizamos la pobreza relativa, focalizamos las regiones donde el número de pobres en términos relativos es mayor. Hay menos ricos y hay muchos más pobres. Ciertamente el sureste, ciertamente el campo, ciertamente las comunidades campesinas e indígenas, pero los pobres están en la ciudad, todos lo sabemos, pero en términos absolutos son el reto mayor. Entonces, en este próximo sexenio, en este segundo piso de la cuarta transformación, además de seguir combatiendo la pobreza rural, además de seguir combatiendo la pobreza de las comunidades indígenas y campesinas, y del sureste, por ende, y del sureste y de donde éstas se encuentren, tendremos que enfrentar de manera un poco más enérgica quizá la pobreza urbana. ¿Qué otra buena noticia tuvimos? Por ejemplo, eh, tenemos casi pleno empleo. Es algo notable para el país. Hay un 2% apenas de desocupación. En muchos lugares falta mano de obra. Esto es un fenómeno económico notabilísimo, ¿no? Esta economía, a pesar de las dificultades, a pesar de la pandemia, a pesar de un crecimiento no muy satisfactorio, está creando empleo, está creciendo la economía, se está creando empleo y tenemos casi pleno empleo. La buenísima noticia. Pero la mitad de este empleo es informal. La mitad de este empleo no tiene contratos, la mitad de este empleo no tiene seguro social, la mitad de este empleo no tiene seguridad social. Entonces tenemos un problema muy grave. Y necesitamos seguridad social para aquellos que trabajan. También la necesitamos para aquellos que no trabajan o para aquellos que por su edad o por la razón que sea no están empleados. Pero necesitamos cuando menos que aquellos que sí trabajan sean aquellos que tienen derecho a la seguridad social a través de sus contribuciones y las de los patrones. Es decir, necesitamos la formalidad del trabajo, necesitamos formalizar el trabajo. Y es una tarea pendiente. No hemos avanzado en ello, seguimos con el 55% de trabajo informal, pequeña y mediana actividad económica, muy importante, creadora de empleos, produce el 25% del Producto Interno Bruto, pero es el 50% de la mano de obra ocupada y es informal. Necesitamos trabajar en la formalidad de la mano de obra. ¿Qué más temas tenemos favorables y a la vez la expresión de cuestiones desfavorables? Tuvimos programas para el campo muy fuertes, muy importantes, muy significativos. Algunos de ellos yo los aplaudo con toda energía y con todo entusiasmo. Por ejemplo, Producción para el Bienestar, por ejemplo, Sembrando Vida, y estos programas han ayudado a reducir la pobreza de los campesinos y estos programas han ayudado a reducir en alguna medida el uso de agrotóxicos, sobre todo en producción para el bienestar. En Sembrando Vida se han creado condiciones para que los campesinos se fortalezcan en su patrimonio y tengan hoy una huerta, tengan hoy quizás árboles frutales, maderables, una milpa. Todo esto es plausible, todo esto está muy bien y todo esto debemos reconocerlo. Sin embargo, este sexenio se plantea una tarea, que es la reducción de la dependencia alimentaria, que es
la autosuficiencia alimentaria en la línea de la autonomía alimentaria. Nuestro país quiere tomar decisiones y quiere tener autosuficiencia alimentaria para no depender de las importaciones en un mercado mundial errático en donde el cambio climático provoca escasez y elevación de los precios de los granos. Y no hemos avanzado un ápice. Permítame que use el término muy drástico, no hemos avanzado en la reducción de la dependencia alimentaria. En términos de volúmenes físicos, estamos importando la misma cantidad de granos, la misma cantidad de frijol, la cantidad de maíz amarillo en mayor proporción, cuando se elevan los precios, como en el año pasado, el costo de estas importaciones también se dispara y el año próximo vamos a tener un verdadero desastre. Tenemos una situación gravísima de sequía en el norte del país, de sequía en ciertos estados, de sequía en Zacatecas, de sequía en Chihuahua, de sequía en Durango. De sequía en regiones donde se produce la mayor parte del frijol. Vamos a tener escasez de frijol brutal, en donde se produce trigo, en donde se produce maíz. Vamos a tener una dependencia alimentaria mayor este año que empieza. No es un problema que esté resuelto, no es un problema que no se haya atacado, no es un problema que se haya invisibilizado, no es que este gobierno no lo haya tomado en serio, es que es algo que no se resuelve en 5 años ni en 6 años. Entonces, tenemos la tarea pendiente, pendientísima, no solo de la pobreza de los campesinos, que se ha reducido, pero no en la proporción que necesitamos, sino el tema de la autosuficiencia alimentaria en base. Y eso significa muchas cosas, decisiones terribles. Hay que aceptar que la sequía es la sequía y que en los estados del norte y del noroeste va a seguir habiendo sequía y que hay que mover la agricultura hacia donde hay agua y no mover el agua hacia donde hay agricultura. Hay enormes tareas. Entonces, yo estoy francamente entusiasmado porque creo que por primera vez en la historia de este país nos estamos planteando las grandes tareas nacionales. Queremos de verdad reducir la pobreza en serio, queremos eliminar la pobreza extrema, queremos en un sexenio más que no haya pobres extremos, queremos tener autosuficiencia alimentaria, queremos tener empleo remunerado y empleo regular, fijo, que tenga posibilidad de acceder a sus derechos sociales. eh, y todo esto es posible porque estamos en una cuarta transformación que está avanzando de manera impetuosa, pero necesitamos reconocer la magnitud de los retos. ¿Y por qué creo que hay que ser más de izquierda, muy de izquierda, profundamente de izquierda? Porque creo que solo la izquierda tiene la solución a estos problemas. No porque me guste ser de izquierda. Si la derecha tuviera la solución a estos problemas, yo sería gustosamente de derecha. Si hubiera soluciones de derecha como las de Milei, por ejemplo, en la Argentina, para sacar de pobres al resto de los mexicanos, feliz de la vida. Si pudiéramos combatir la pobreza extrema mediante las fórmulas del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, pues yo me vuelvo fanático del Banco Mundial si pudiéramos resolver el problema pues de contrarrestar la pérdida de biodiversidad que seguimos teniendo y la pérdida de bosques a través de las recetas de la globalización. Yo me vuelvo globalizador. Estoy convencido de que hay que ser de izquierda porque tenemos grandes problemas, enormes problemas sociales, económicos, políticos y culturales incluso, que no podemos resolver más que con una postura de izquierda. Hay que seguir haciendo política de izquierda, hay que profundizar la política de izquierda, no podemos derivar hacia el centro, no podemos derivar hacia la derecha. Ahí no hay fórmulas para solucionar los problemas, pero nuestra tarea no es ser más izquierdistas, nuestra tarea es resolver los grandes problemas nacionales. Tenemos grandes problemas nacionales de pobreza extrema, de exclusión. Un tema que no he mencionado y quisiera mencionar, tenemos un problema de que se atendió en este sexenio de manera pertinente a los adultos mayores. Agradezco a este gobierno que miró hacia nosotros, hacia los viejos que además son de pocos recursos y que están viviendo en una penuria terrible en sus últimos años. Pero hemos atendido menos a los niños, hemos atendido menos a la infancia. Hay que preocuparse también por la infancia con una mayor intensidad. Necesitamos que los niños tengan estímulos desde muy pequeños, que las madres tengan dónde dejar a sus hijos efectivamente y poderse insertar en el mercado de trabajo. Necesitamos que no siga habiendo niños que mueren de hambre en la Tarahumara. Necesitamos focalizarnos también sobre los niños, como ahora lo hicimos, mucho sobre los viejos. Entonces, como que estoy planteando la visión negativa, no lo es. El entusiasmo está en que estos problemas que aquí enuncio, que son reales y que ya estaban ahí desde antes, hoy está en nuestra mano resolverlos. Es la gran tarea de la segunda etapa de la cuarta transformación, es el segundo piso de la cuarta transformación, es la gran tarea del pueblo de México, de las mexicanas y los mexicanos todos, es la gran tarea del partido Morena, y es la gran tarea de Claudia Sheinbaum. Con esto quisiera terminar. Gracias.